El segundo punto del orden del día es también la actualización de tarifas, en este caso relativas al Patronato de Deportes. Da cuenta la señora secretaria. La propuesta por la Junta Rectora del Patronato de Deportes para modificación de determinadas tasas, visto el informe de intervención y que asimismo dicha propuesta ha obtenido el dictamen favorable en la Comisión Informativa Municipal de Servicios Generales de fecha 13 de diciembre, se acuerda aprobar las modificaciones que constan en el dictamen relativas al anexo primero, tasas de alquiler de instalaciones deportivas, aquellas también referidas al anexo segundo, que son las tasas de abono a piscinas municipales, y en el anexo 3 también las tasas de entradas a la piscina. Asimismo también quedan aprobadas cuáles van a ser la aplicación de tasas especiales reducidas para abonados empadronados en Burlada, de acuerdo con el baremo que se refleja y se fundamenta en este mismo dictamen. Y como punto segundo será la tramitación de estas modificaciones conforme establece la ley, con información pública por un periodo mínimo de 30 días, y si dichas no se presentan alegaciones, reparos o observaciones, se entenderán después del plazo de información pública la aprobación definitiva. Bien, damos una ronda nuevamente. Izquierda Unida. Sí, para también en este caso anunciar mi voto en contra. Ya tendremos ocasión de debatir en otros puntos que vienen en este orden del día del pleno de hoy, pero bueno, sobre la base de que siempre los paganos de este tipo de cuestiones son las mismas personas. Soy contrario a que se elimine, por ejemplo, la exención del 100%, y también me parece de poca solvencia el argumento que a veces esgrime de comparar los precios que hay en Burlada con los precios que hay en otros municipios. Porque, como ya dije en su momento, se comparan precios pero no se comparan servicios. Con lo cual, ni siquiera el argumento de hacemos este tipo de encarecimiento del servicio es a cambio de mejorar el servicio. A mí me parece que no es así. Hemos tenido muy recientemente, como muestra el debate que ha habido en el Patronato de Deporte en torno a la ampliación del calendario de apertura de piscinas, que parecía, por un lado, más allá de los criterios sobre si era conveniente o no, por otras razones, también pesaba mucho el asunto económico, y a veces me da la sensación de que cuando se debate para mejorar servicios, pues se tienen unas prevenciones con respecto a las cuestiones económicas que no se tienen a la hora de cargar las tintas de los precios, de las tasas y demás sobre la ciudadanía. Entonces, por esa razón, voy a votar en contra. Gracias, Alfredo. Partido Socialista. Sí, nosotros vamos a mantener el mismo voto que en el patronato. Nos vamos a abstener. Nos gusta mucho el tema de la aplicación de las tasas especiales reducidas, pero también echamos un poquillo en falta, porque al final estamos hablando de una tasa, entonces de un estudio del coste. Si realmente estamos cobrando a los ciudadanos lo que realmente nos cuesta el servicio. Gracias, Sergio. UPN. Sí, para anunciar un cambio de voto del que hicimos en la comisión. Nos vamos a abstener, pero sí que queremos hacer de manera breve, siguiendo instrucciones previas al pleno por parte de la alcaldía, que entendemos que esto se debe hacer un estudio completo, porque por un lado el patronato modifica unas tasas que en algún momento dado parece que se aplica el IPC, o se modifican tasas que se entiende o precios que se entienden que tienen que incrementarse, y vamos un poco, entiendo yo, a salto de mata. Yo creo que hay que tener un estudio completo. Ya sé que es un trabajo que corresponde a la intervención del ayuntamiento y que no es fácil, pero todo esto tiene que tener
un estudio global y conjunto en cuanto a tasas, contribuciones, impuestos, precios públicos, y parece que las necesidades del patronato son solo las necesidades del patronato, cuando al final el déficit quien lo cubre es el ayuntamiento, ¿no? Tanto en un patronato como en otro. Entonces la propuesta viene siempre desde el ente autónomo, en este caso del patronato, y parece que solamente se tiende a resolver el problema concreto que pueda tener en este caso el Patronato de Deportes, con lo cual nos vamos a abstener en lugar de votar en contra. Gracias, Juan Carlos. EH Bildu. Arratsaldeon, vamos a votar a favor porque bueno, entendemos que esto supone una mejora sustancial con lo que teníamos hasta ahora y desde luego una mejora si hablamos en términos de justicia social, de sostenibilidad o de solidaridad. Y yo creo que esos han sido los tres principios en los que hemos trabajado para modificar estas tasas. Unas tasas sostenibles, un principio de sostenibilidad, tratando de que los servicios deportivos e instalaciones deportivas de Burlata puedan seguir siendo los adecuados, los idóneos y mantenidos desde la gestión pública. Un principio que quizás a EH Bildu es el que más nos importa, que es el de redistribución de las tasas, una política fiscal más justa y más solidaria que en definitiva pague menos quien menos tiene, y de solidaridad también porque tenemos que incrementar esos precios en un 4%, en un principio no, para que estas, como decía antes, estas instalaciones pues sean sostenibles y desde luego podamos aplicar pues estas políticas solidarias con las tasas especiales. Este 4% pues se traduce en 6,60 céntimos mensuales, con lo cual pues también entendemos que ha sido una subida realmente moderada, ¿no? Y en cuanto a ese principio de redistribución social, ¿no?, de tasas fiscales más justas y retributivas, pues creemos que hay un elemento muy importante que va a hacer que estas tasas puedan ser, haya más personas beneficiadas, que haya más personas que se beneficien de ellas, puesto que ya se van a incluir también todos los miembros de la unidad familiar a la hora de hacer esos baremos, ¿no? Creemos que eso es un paso sustancial y que verdaderamente va a generar que muchas más familias, muchas más personas puedan verse beneficiadas por este tipo de política fiscal redistributiva. También hay otro elemento importante, como es el incluir también en las cuotas de entrada pues esas rebajas en los tramos de renta más bajos, con lo cual pues también entendemos que se va a facilitar que pueda haber nuevos abonados entre las personas que tengan mayores dificultades económicas. Y ese es el camino que queremos seguir, ¿no? Esa es la senda iniciada, tratar de que quien tenga más dificultades económicas pueda también acceder de una manera más solidaria a las instalaciones públicas. Desde luego que tendremos que realizar los ajustes oportunos, este es un primer paso, pero esta es la senda, aprenderemos de cómo es el resultado, pero esta es la senda que queremos iniciar, pues tanto en las tasas de instalaciones deportivas como en otro tipo de tasas municipales en Burlata. Eskerrik asko. Gracias, Joseba. Bien, en nombre de mi grupo y del equipo de gobierno, efectivamente puede parecer que una subida del 4% pueda ponerse en cuestión por algún grupo y se nos dice que siempre pagan las mismas personas. Bueno, pues es que en Burlada quienes pagamos somos los que vivimos en Burlada. El mismo equipo de gobierno que plantea esta subida, que ahora explicaré, en las tasas de deportes, también plantea la subida a los cajeros. Es decir, sí sabemos hacia dónde queremos ir, sí sabemos a quién queremos grabar, pero a la vez también sabemos cuál es la realidad. Es decir, los abonados y abonadas somos los vecinos y vecinas de Burlada y no sé si iba a decir por bien o por mal, pues somos la clase de personas que somos. Y aún así sí que apostamos no por una subida sin más de las tasas, sino por ir buscando una redistribución de la contribución de las personas a los servicios públicos. No podemos engañarnos ni engañar que las tasas se tienen que cobrar de manera igual a todos
a todos los beneficiarios, a todos los administrados y administradas. Por tanto, no podemos hacer en, digamos, la imposición de la tasa la discriminación en función de ingresos de la gente, sino que la tenemos que hacer luego en bonificaciones, que es lo que estamos haciendo aquí en el Patronato de Deportes. Esto guardaría más relación con lo que nos sucede y que luego supongo que hablaremos con la contribución. Y aquí, donde sí podemos hacer esa redistribución de la tasa, sí que la estamos, como ha expuesto Joseba, aplicando. ¿Se podrá compartir o no el criterio de si tiene que existir una bonificación al 100%? Bueno, pues hay distintas posturas a eso. Es más, incluso diría que la razón que nos ha llevado a suprimir esa bonificación al 100% y dejar siempre un mínimo pago ha sido incluso una recomendación técnica desde servicios sociales. Es decir, que no es ni siquiera una apuesta, diría yo, política, sino que también se nos dice que, bueno, pues hay un valor en ese contribuir con un algo, en el sentido de seguramente potenciar o empoderar a la persona que sí ve que contribuye. Es todo discutible, es cierto. Es verdad que hay que hacer, como nos reclamaba el Partido Socialista, pues un estudio de costes. En ello estamos. Yo creo que todos los que y todas las que estamos aquí sabemos, porque hemos manejado bien en momentos en el Gobierno, bien en momentos en la oposición, los presupuestos. Sabemos que realmente las tasas que se están percibiendo en el Patronato de Deportes no cubren todas las necesidades, pero claro, eso implicaría unos incrementos que ahí sí que es una opción política. Hombre, nos parece que tampoco se pueden afrontar de esa manera, pero seguramente en la medida que vayamos avanzando en la progresividad en el pago de la tasa, sí que tendremos que pagar menos quien menos puede y seguramente quien más podamos tengamos que pagar más. Y no nos tienen que doler tampoco prendas, porque así es como entendemos, al menos algunas personas de la izquierda, que se tienen que sostener los servicios públicos. Se nos dice que no es un argumento válido comparar con otras instalaciones de alrededor. Hombre, pues sí, un poco sí que tiene que ser un argumento, al menos una referencia, pero claro, hay que decir, hay que comparar todo. Pero cuando hablamos de comparar todo, nos olvidamos de una cosa. Es verdad que nosotros podemos tener unos servicios pues que en algunos casos están envejecidos y son manifiestamente mejorables. Pero se nos olvida decir que nosotros hemos apostado, y ahí, como alguna vez más he dicho, no me duelen prendas en reconocer, tanto este equipo de Gobierno como en anteriores ocasiones, no sé si convencidos o forzados por otros grupos que hemos estado presentes en el pasado en este salón de plenos, tenemos una gestión directa y pública de todos esos servicios. Eso también tiene unos costes. Hay compañeras y compañeros que están gestionando ayuntamientos cercanos a nosotros que no lo están haciendo en una gestión directa pura y dura como es la nuestra. Y no lo están haciendo para poder, digamos, pues ajustar mucho más, aunque ya sé que es utilizar las palabras, para ajustar mucho más sus costes. Eso también hay que decirlo y tenerlo en cuenta. Es decir, no es lo mismo gestionar como hemos apostado y seguimos apostando con nuestro propio personal, o como estamos debatiendo cómo podemos hacer que, por ejemplo, el servicio de socorrismo se integre dentro de la plantilla del propio ayuntamiento, no siendo un servicio externalizado o privatizado, pero eso tiene un coste, y ese coste sí lo vamos a seguir pagando los de siempre, quienes estamos en este pueblo, que es que somos los que apostamos porque ese servicio sea así. Se nos dice que hay que hacer un estudio, y es verdad, pero aunque parezca que no, estos movimientos, tanto los que se iniciaron en el pasado año y que dieron lugar al presupuesto del 2016, como los trabajos que os presentaremos muy próximamente, van en esa línea. Es decir, cuando hablamos del presupuesto en deportes, estamos pensando también, como se dice el refrán, pensar en local y actuar en global, ¿no? Estamos pensando en el Patronato de Deportes, pero sabemos la incidencia que tiene en el presupuesto general del Ayuntamiento. Y cuando hablamos del presupuesto del Ayuntamiento, estamos pensando también en los patronatos, cómo podemos realmente actuar y mantener. Y claro que cualquier decisión conlleva cuestiones económicas. Sí, es que
aquí no estamos debatiendo desde la teoría. Aquí, nos guste o no, estamos poniendo en práctica eso que en la teoría llevamos. Cuando decimos que tiene que ser redistributivo, tenemos que ponerlo, tenemos que hacerlo y tenemos que discutir si la bonificación es de un 20%, de un 35%, de un 40%, de un 60% o es de un 10%, de un 20%, de un 30%. Y ya anunciamos, estamos haciendo una subida del 4% en las tasas de deportes y a lo mejor no estamos obteniendo unos ingresos de un 4% más que el año anterior. ¿Por qué? Porque estamos implantando un sistema novedoso, porque el que había antes tenía un poquito de trampa. Estamos haciendo un sistema novedoso de bonificaciones que va a ir por renta per cápita, es decir, va a tener en cuenta los ingresos de las familias, pero también los miembros de las unidades familiares, y va a hacer que posiblemente mucha más gente tenga derecho a reducciones. Y esas reducciones va a suponer una merma de ingresos al Patronato de Deportes. Y el Patronato de Deportes tendrá que efectivamente contar con unos ingresos que solo pueden proceder de dos sitios: o del ayuntamiento, que al final somos toda la ciudadanía, o de los abonados y abonadas del Patronato de Deportes. Yo, si hay alguien que tenga otra solución más allá de la simple palabrería, en el buen sentido de la expresión, del marco teórico, pues le invitaría a que nos la aportase. Si no, realmente el apostar porque la gente pague en función de sus ingresos conlleva que alguien tendrá que pagar más para que otros paguen menos. Porque aquí ya quisiéramos recaudar. Mirad, la medida que hemos aprobado antes y que fue propuesta por esta alcaldía del incremento de los cajeros a los bancos, que como medida testimonial es muy bonita y nos puede enorgullecer mucho, creo que su repercusión en el presupuesto van a ser 1.200 euros. Con lo cual, por ahí habremos hecho un gesto que marca cuál es nuestro criterio, pero realmente no conseguiremos unos ingresos que nos equilibren. Damos una segunda ronda de intervenciones si se desea. Izquierda Unida. Sí, bueno, a algún portavoz le ha faltado decir lo que dijo el representante de UPN en un patronato, de que se quiten de fumar una cajetilla de tabaco al mes y ya con eso pagan el aumento de las tasas que se puedan poner, ¿no? Yo creo que esto se marca del debate de que, ya lo he dicho antes, luego tendremos también con la contribución territorial. Me parece muy bien que se quiera gestionar todo directamente, pero claro, alardear por un lado de que se quiere gestionar todo directamente y por otro lado tener servicios externalizados año y medio sin terminar de acometer esa gestión directa, incluso en algún caso haber desistido ya de acometer esa gestión directa para el futuro porque se va incluso, yo que sé, a pagar para que se gestione, porque no sé. Entonces, bueno, yo me creería las palabras del señor alcalde si las viera reflejadas coherentemente en todo lo que se está haciendo en este ayuntamiento, pero es que no se hace así. Y se dirá que son criterios técnicos lo de quitar la exención del 100%, pero también el criterio técnico luego tiene una valoración política que hay que hacer. Y a mí me parece que eso no contribuye a lo que se está diciendo aquí que contribuye. Como se ha dicho, puede ser todo debatible que se quiera, pero a mí no me parece. Como no me parece tampoco buena idea el cargar sobre la ciudadanía el 100% del precio de coste, pues seguir utilizando esta terminología de los servicios públicos, porque, claro, eso, pues no sé. Yo no conozco ningún servicio público por el que la ciudadanía esté pagando ni aquí ni en ningún sitio el 100% de lo que cuesta ese servicio. Yo solo hablaba, no hablaba ni siquiera de la situación de las instalaciones, yo solo hablaba de mejorar el servicio, no de mejorar las instalaciones. He puesto el ejemplo de la apertura, la ampliación de la apertura del calendario de la piscina, de las piscinas el próximo verano. Las instalaciones van a seguir siendo lo mismo, pero el debate sobre los servicios que se prestan pueden ir en esa dirección, no en las instalaciones, que creo que merece un debate aparte. Gracias.
Gracias, Alfredo. Partido Socialista. UPN. Brevemente también. Vamos a ver, nosotros yo creo que no hemos hecho ninguna crítica feroz a esta propuesta para que haya no sé, una exposición tan extensa y tan de lo que se pretende hacer. Es que me da la sensación, oyendo a algunos portavoces, que es que esto era el caos anteriormente y que ahora han venido unas personas que son muy capaces y resuelven los problemas que antes existían. Yo no conozco que hubiera una problemática, vamos a decir, ni mínima con el tema de las tasas, y los precios por los servicios en el patronato de deportes. Cuando había alguna pretensión ciudadana, era puntual, porque además ya había un sistema de exenciones, incluso en muchos casos se valoraban, y eran exenciones del 100% de casos de familias de Burlada que querían hacer uso de las instalaciones y su economía no se lo permitía. Y no nos olvidemos que las tasas que se han venido pagando hasta ahora ya tienen un componente social. Es decir, no podemos decir que las instalaciones de Burlada son caras o son gravosas para el ciudadano de Burlada. Y luego yo, la verdad es que me quedo a cuadros cuando digo expresiones como yo no conozco ningún servicio público en que se repercuta al ciudadano el 100%. A ver, los servicios públicos tienen que ser sostenibles, porque si son deficitarios permanentemente son insostenibles. ¿No es un servicio público el agua? ¿No se aplica una tasa al agua? Pues la tasa, el concepto de la tasa, y que me perdonen si empiezo a teorizar, es que se cubra el coste del servicio. Y si no, no es una tasa, es otra cosa. Pero es que tener que oír de un representante público aquí en este pleno que no conozco ningún servicio público que se cubra cuyo coste se cubra con lo que abonan los ciudadanos, yo es que, de verdad, muy bien. Podemos teorizar y todo lo que queramos, y aquí la teoría, el papel lo aguanta todo. El papel lo aguanta todo. En fin. Vale, Juan Carlos, gracias. Esquerra Herria Bildu. Bueno, yo creo que esto sí que es un avance sustancial en términos de políticas sociales, en términos de justicia social. Y bueno, pues una vez más, pues Izquierda Unida en este pueblo pues trata de poner trabas a todos esos avances en clave, ¿no?, de favorecer a las personas que más desventaja socioeconómica puedan tener. El criterio técnico de servicios sociales se puede compartir o no, se trataba de homologar a otro tipo de prestaciones que se dan también desde los propios servicios sociales, como puede ser el servicio de atención domiciliaria u otros más en los que el beneficiario, en el que las personas que se benefician de ello, pues aportan unas cantidades simbólicas. En este caso, es decir, estamos hablando también de que las personas que no van a tener ese 100%, pues van a pasar a pagar algo más de 8 euros. Las personas adultas por mes, algo bastante, casi la mitad serán los niños y niñas. Pero claro, esas pequeñas aportaciones en referencia a sus ingresos familiares van a también a poner un granito de arena, como todas las demás subidas, a que sean muchísimas más las personas que se puedan beneficiar de esto, y eso es incuestionable. Es decir, si sacamos la calculadora, es incuestionable que en términos de redistribución y de políticas sociales van a ser muchísimas más las personas que se van a beneficiar. Gracias, Joseba. Bien, cerrando el debate, yo disculpa si alguien ha pensado que la extensión de mi intervención era por entender que hubiera una crítica. Yo creo que no, ha sido una crítica amable por todos los grupos. Me atrevería a decir, como alguna vez también nos indica el portavoz de UPN, que igual hemos visto la luz, y lo que a lo mejor en otros momentos criticábamos y se nos dice ahora estáis haciendo, pues efectivamente, gestionar, nos guste o no, es que para mejorar un servicio como es abrir una semana más las piscinas este año en verano,
claro que no podemos desconocer que eso supone 12.000 euros más al presupuesto. Es decir, y el presupuesto es lo que es. A continuación hablaremos de contribución y volveremos a debatir lo mismo. Entonces, nosotros sí que hemos de hacer un reconocimiento con lo que tenemos y desde nuestro planteamiento de hacer que se pague en función de los ingresos, no sabemos hacerlo de otra manera. Quizás pues hay quien pueda tener mejores formas de hacerlo, pero nos da la sensación, y estamos entre los dos grupos del equipo de gobierno, creo que bastantes partidos implicados, y tenemos, creo, experiencia con compañeras y compañeros en otros consistorios y a otros niveles, y bueno, pues gestionar un presupuesto desde la izquierda, pues también es tomar medidas de estas. Es más fácil. Yo recuerdo cuando estaba sentado en donde está Ramón ahora, iba a decir donde Sergio, no, donde está Ramón ahora, pues me era mucho más fácil también indicarle pues a Juan Carlos lo que tenía que hacer o no. Pero, bueno, pues estando aquí, asumimos que efectivamente hay que tomar decisiones y esas decisiones conllevan. ¿Acertamos o no acertamos? Lo que creemos es una apuesta, que lo dijimos desde el principio, es que lo que sí queremos es que nuestro ayuntamiento, queremos que funcione, y queremos que funcione desde lo público, y para que funcione desde lo público, pues tenemos que hacer esta propuesta en deportes y haremos la propuesta siguiente en contribución y haremos la propuesta siguiente en plusvalía, y cuando hagamos propuestas de servicios intentaremos buscar que haya redistribución y que la gente pueda tener bonificaciones o pueda tener, pero es la única forma que al menos EH Bildu y Cambiando Burlada en estos momentos sabemos. Lo demás, pues seguramente sería no hacer nada. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?